pasa con las mujeres de Latinoamérica que son víctimas de violencia en Europa? ¿Qué redes las acompañan? ¿Existen estas redes? Son algunas de las preguntas que busca responder bien acompañadas. Soy Marisol Siriano, parte del equipo de Factual Distintas Latitudes, y hoy vamos a entrevistar a dos de las integrantes que realizaron esta investigación. Hoy nos acompañan Laura Valentina Cortés, es colombiana, reportera en diferentes países. Es periodista independiente, escribe, narra y toma fotos para conectarse con el mundo y para conectar mundos. En esta investigación estuvo a cargo de la reportería en Reino Unido. Goldie Levy fue la coordinadora de esta investigación y es periodista independiente, productora de audio y poeta. Creó Encuentro, un espacio de escritura libre donde utiliza su formación en poesía y escritura creativa para facilitar un encuentro en línea para escritores de todos los niveles. Y también fue editora de 070 Podcast, una plataforma independiente en Colombia, donde ha realizado varios trabajos en audio. Ambas nos acompañan desde España y son integrantes de la Red Latam de Jóvenes Periodistas en Europa. Goldie, como coordinadora, ¿nos puedes contar un poco en sí qué es la investigación? Hola, claro. Bien Acompañadas es una investigación que atraviesa 5 países en Europa: Alemania, Francia, Bélgica, Reino Unido y España, en la que mira las redes de apoyo que se construyen y son la mayoría autogestionadas por mujeres latinas, migrantes, víctimas de violencia de género. La investigación también tiene otras ramas, contamos historias sobre estas mujeres, también hablamos sobre cómo se denuncia en estos países, miramos datos sobre cómo se ve la migración en estos países, qué pasa a la hora de denunciar, y también miramos a los detalles que van detrás de estas problemáticas, los matices, ¿no? ¿Qué hay detrás de una denuncia? ¿Cómo funciona a la hora de ser migrante? ¿Qué pasa con tu estatus particular? Entonces es una investigación bastante amplia en la que tratamos de mirar a todas las ramas posibles de este problema para, sobre todo, más allá de centrarnos en el problema, mirar las posibles soluciones que han gestionado las propias mujeres latinas aquí en Europa. Y como dices, es una investigación completísima, incluso si uno entra a la web, que la vamos a poner acá, eh, puedes durar como una semana viendo a detalle toda la investigación tan amplia que hicieron, verdaderamente. Pero quiero volver un poco a lo que fue la idea inicial. En el mismo texto mencionan que lo hicieron gracias a que en grupos de Facebook muchas mujeres latinas solían pedir ayuda. ¿Nos pueden contar cómo fue este punto de partida y cómo ven esto y dicen, ok, tenemos que investigar este tema? ¿Cómo lo decidieron? ¿Cómo se organizaron? Cuando se formó la Red Latam de Europa, empezamos a conversar, a ver qué ideas salían, mirar las problemáticas que veíamos alrededor de nuestros países, ¿no? Porque siempre empezamos de qué problemas vemos, qué preguntas tenemos. Surgieron varias ideas y el tema de los grupos de Facebook fue un punto en el que la mayoría, sobre todo la mayoría de las que fuimos parte de esta investigación, somos mujeres, y muchas dijimos, cuando entramos a esos grupos de Facebook, vemos este tipo de denuncias, sobre todo en grupos que no son para eso, ¿no? Grupos que son latinas en Alemania, latinas en España, ¿no? Grupos para mujeres latinas, pero que no necesariamente son grupos gestionados o hechos para denunciar la violencia. A partir de esa pregunta, ¿no? De qué está pasando ahí, por qué las mujeres tienen que llegar a esos lugares para denunciar y buscar ayuda, fue que empezamos a pensar en cómo funcionan estas redes de apoyo. Y creo que a partir de ahí la experiencia vivencial de cada una de nosotras como migrantes nos llevó a ver cómo funcionan estas redes. Algunas de nosotras, si no habíamos sido parte de estas redes, tal vez las conocíamos por colegas, amigas que sí habían participado en ellas. Entonces yo creo que de ahí se fue desarrollando la idea y presentamos esta idea general al GRAN, pero ya fue una vez que entramos de lleno a la investigación y empezamos a mirar el tema de datos, que la investigación como tal, esta cosa como enorme, se empezó a formar porque nos dimos cuenta que era imposible cubrir la parte de la gestión de las redes y por qué, y explicar por qué son redes autogestionadas por latinas, sin explicar el contexto de cada país y a nivel Europa de qué estaba pasando con la violencia de género. También creo que hay como una intención de entender por qué se crean estas redes desde están o no los estados dándole el apoyo necesario a las mujeres que son víctimas de violencia, particularmente cuando son migrantes y cuando tienen situaciones, bien sea regulares o irregulares, pero son situaciones o tienen hijos, que son otras cosas que suelen pues pasar.
Y pues sí, si este apoyo es o no suficiente, qué datos está tomando cada país para entender estas realidades o no, porque también nos dimos cuenta, pues ya les contaremos más de este punto, pero sí, la falta de información que hay y ya después de confirmar o no que hay este tipo de apoyos, pues o sea, como por los resquicios y esas gaps, esos vacíos que quedan, pues cómo se han ido gestionando estas redes, creo que es como surge, y también como desde como desde pues la triste realidad de que como mujeres latinas inmigrantes, hemos vivido de cerca, bien sean nosotras o amigas o familiares, o como ese perder las redes que tienes o perder ese capital como social, esa posibilidad pues de pedir ayuda o de saber cómo hacerlo, incluso de saber si algo que estás viviendo es o no ilegal en un nuevo país. Entonces, desde esa empatía y pues ese querer entender y aportar lo poco que podemos desde el periodismo, pues nació la investigación. Todas estas preguntas nos marcan un poco cómo fue su camino de lo que fueron haciendo. Ya mencionábamos ahorita también el resultado que fue esta página con datos, soluciones, etcétera. Que además es un sitio precioso con un diseño ahí de Gaby desde Venezuela, pero para resumir un poco como esta parte, ¿cuáles fueron los hallazgos principales que obtuvieron? Sé que es difícil igual resumirlo ahorita en 5 puntos porque como decimos, es demasiada información y además son varios países, no solo uno, pero ¿cómo resumirían ustedes los principales hallazgos que obtuvieron a lo largo de esta investigación? En ese contexto general de Europa nos dimos cuenta de que ni siquiera podíamos investigar como cada país de la misma forma. ¿Por qué? Porque las definiciones de tanto de violencia basadas en género, gender-based violence, existen o no existen en algunos países. La definición de feminicidio, por ejemplo, en Alemania nos respondieron puntualmente, el gobierno nos respondió, no tenemos una definición para todo el país estandarizada de feminicidio, ni los cuentan a sí mismo. Y bueno, tanto las definiciones como la parte legal cambiaba de país en país, que se penaba o no. Países como Bélgica y Reino Unido siguen considerando los crímenes de honor dentro de sus códigos penales, que son cosas que, claro, desde nuestro contexto latinoamericano, pues estábamos tratando de entender tanto las realidades de las que venían las personas con las que hablábamos en sus países de origen en Latinoamérica como la nueva realidad a la que se enfrentan y no hay una forma de verlo todo con la misma lupa. Entonces nuestro equipo de datos, que ya Goldie les contará más, hizo un trabajo muy difícil de intentar pues sacar datos comparables de esta información y ya desde la parte de historias, pues dentro de todo yo creo que exaltaría 3 puntos que es que hay, o sea, ya desde la parte más humana del por qué hablar de mujeres latinas víctimas de violencia o sobrevivientes de violencias en Europa es importante, es porque sí que hay algo diferencial en las violencias que sufren o sufrimos y es, pues en 3 puntos lo diría yo, una es la exotización que hay de las mujeres latinoamericanas, otra es como la romantización o idealización que se nos imparte también desde Latinoamérica de los hombres extranjeros o en general de la vida en el extranjero. Y el otro punto es la normalización de la violencia que muchas veces sufrimos a la hora de venir de entornos pues en los que tristemente Latinoamérica es la peor región del mundo para ser mujer, es la que tiene más feminicidios en total. Y pues algunas de estas violencias ni siquiera las detectamos como violencias cuando migramos al perder otra vez como lo dijimos antes, las redes de apoyo y esto lo hace particularmente difícil. Entonces sería como es un brochazo y estoy segura de que Goldie tiene más cosas que aportar. Yo diría que fueron, bueno, lo primero fue la cantidad de redes de apoyo que encontramos, fueron más de 130 redes de apoyo en estos 5 países, que es muchísimo si te pones a pensar en la cantidad de migrantes que hay en estos países, de migrantes latinos que hay en estos países, España siendo el número 1, pero de ahí, por ejemplo, en Bélgica y Francia somos tan poquitos que de hecho cuando estábamos mirando los censos, en Francia a los latinos los agrupaban con los migrantes de Oceanía. O sea, eran muy poquitos los migrantes latinos y decir que hay en no recuerdo el número exacto de grupos de apoyo en Francia, pero decir que existan 130 en 5 países en Europa es un montón y demuestra yo creo que la necesidad, sobre todo por tejer red, más allá de la
problemática a la que responde la necesidad de tejer red como migrantes y encontrar estos puntos en común. Creo que otra cosa que fue muy interesante fue los datos a los que no tuvimos acceso, ¿no? Entonces, no tuvimos acceso a los datos en cuanto a las denuncias, cuántas mujeres migrantes latinas han denunciado en esos países. Fue muy difícil encontrar esos datos y de hecho pasamos, bueno, el equipo de datos pasó por desde peticiones de información hasta contactar directamente a embajadas, mandar correos a eh, personas de instituciones particulares, o sea, fue una búsqueda muy larga. Entonces, los datos que no encontramos también nos dijeron muchísimo y de hecho, 90% de las mujeres migrantes que han sufrido algún tipo de violencia de género o violencia doméstica no denuncian y eso se debe, y yo creo que este es el otro gran hallazgo de esto, es lo que llaman la doble violencia, ¿no? Las víctimas no solo enfrentan la violencia de sus agresores, ya sea sexual, física, psicológica, sino que encima enfrentan una violencia administrativa que tiene que ver con todas las barreras que existen a la hora de denunciar, desde no conocer el idioma y no tener acceso a traducción a la hora de denunciar, hasta todas las trabas burocráticas que existen cuando ya te acercas a denunciar, o como decía una de las fuentes, la protagonista de la historia de Francia, que es tú no crees que eso te va a pasar, entonces hasta que te pasa y no estás en esa situación, no empiezas a entender qué es lo que, todo lo que tienes que hacer para poder denunciar, ¿no? Entonces también hay como un tema que no quiero decir que es falta de prevención, porque esto nunca es culpa de las víctimas, pero sí una idea de no creemos que nos va a pasar, entonces como no tenemos acceso a esa educación, tampoco a la hora que nos pasa sabemos qué hacer y el Estado como tal no nos da las herramientas para saber cómo manejar esas situaciones, ¿no? Entonces ahí hay un aislamiento muy fuerte. Si quieren ahondar un poquito en eso o agregar, ¿qué otros obstáculos se encontraron al reportear el tema? Que si quieren incluso dividirlo por países, pero ¿qué fue lo más difícil de la investigación? O sea, uno, obstáculos y qué sería lo más difícil si quieren, además de estos obstáculos, no sé si fue emocionalmente o el tiempo, de lo que quieran hablar, ¿qué fue lo más difícil? Personalmente lo más difícil fue, y creo que fue algo que tuvimos que ver durante todo el proceso de investigación, fue el impacto que tuvo a nivel emocional para nosotros, ¿no? Cómo hablar de estos temas nos atraviesa como reporteros y como personas y como migrantes, sobre todo en el contexto en el que está Europa ahorita con respecto a las actitudes que hay contra los migrantes. Creo que fue algo que en muchos momentos durante la investigación dijimos como, oigan, pausemos, hablemos, seamos sinceros de cómo nos estamos sintiendo con esto. Tuvimos momentos en que algunas personas pidieron, oiga, necesito pausa porque estoy también encima. Esto era un trabajo que teníamos aparte de nuestros otros trabajos como periodistas, entonces tratar la violencia es difícil y cuando nos atraviesa y son temas tan cercanos a casa, yo creo que eso siempre es complicado. Pero ya en temas prácticos, creo que el obstáculo más grande fue lo que digo sobre tener acceso a los datos. Los poquitos datos que tenemos fue de verdad una batalla contra todas las burocracias posibles, contra los tiempos también, desde que hicimos las peticiones de información hasta que de verdad llegamos a tener acceso. Muchísimas peticiones de información no las devolvieron diciendo, no es que esos datos no existen, o no los damos, o vaya a esta otra oficina, ¿no? Entonces te empiezan a marear, no, ve a esta otra oficina, en esta oficina te dicen, no, devuélvete a otra. Y de ahí no habla con tal persona. No, es este tipo de cosas que marean a cualquier persona que esté en busca de estos datos. Creo que eso fue tal vez lo más complicado a nivel de lo largo de la investigación y de verdad caer en un momento en decir como, ok, el hecho que no nos estén dando estos datos, ¿qué nos está diciendo? ¿No? ¿Qué historias también nos cuenta el hecho de que uno o no nos quieran dar estos datos o que no existan, que no tengan un censo respecto a cuáles mujeres, no, lo que decía antes, qué mujeres latinas migrantes han hecho denuncias o no. También nos decía muchísimo, sobre todo porque otro de los hallazgos que encontramos fue el miedo, no solo a la denuncia, sino el miedo a ser deportada si denuncias, ¿no? Que ahí entra todo este otro tema complejo de tu estatus migratorio, tu relación con el agresor, qué ocurre ahí si denuncias a esta persona. En cada país habían reglas específicas y eso fue lo otro que también nos pareció complicado y es que
aunque estábamos investigando en 4 países que eran la Unión Europea, excepto Reino Unido, estos países, la verdad, no siguen una misma tipificación de las violencias y aunque hay un montón de convenios sobre este tipo de violencias, no en cada país se tratan de forma distinta porque cada país opera de otra manera a pesar de que la Unión Europea tiene ciertos reglamentos, ¿no? Entonces también era difícil tratar de poner todo en un mismo lugar porque cuando ni siquiera se ponen de acuerdo en cómo se le llama el feminicidio, si es feminicidio, si es violencia de género, si es violencia intrafamiliar, no, hay como tantas categorías para de ahí ya partir y desglosar esos términos también fue complicado. Entonces sí, hubo varias cosas que tuvimos que navegar. O sea, incluso la definición de abuso doméstico en Reino Unido, por ejemplo, no tiene género. Es en general abuso doméstico y no le ponen género a este tipo de cosas. O también, por ejemplo, la resistencia y resiliencia de Alondra en Alemania, que fue nuestra reportera en Alemania, logró que el gobierno alemán le diera un dato específico de que hay 121.000 mujeres latinoamericanas en Alemania y 800 denunciaron violencia en 2023. O logramos en Reino Unido que nos dijeran 17 mujeres latinoamericanas han sido asesinadas por su pareja o expareja en los últimos 20 años. Entonces se lograron cosas, pero sí que fue un verdadero como luchar que no se debería sentir así, porque según el convenio de Estambul, los gobiernos tienen una responsabilidad de transparencia para que pueda haber avances en temas de género. Y asimismo, por ejemplo, en Reino Unido, a pesar de que sí nos dieron alguna información, también nos pusieron uno de los distintos departamentos, porque siempre había que mandarlo a varios diferentes estatutos dentro de los gobiernos para intentar pues sí, como encontrar alguna información. Nos condicionaron darnos la información a pagar 600 libras porque ya habían gastado más del tiempo que en teoría debían gastar por solicitud de información o Freedom of Information, como lo llaman allá en Reino Unido. Entonces, aparte de estas barreras, ya después creo que sería interesante hablar de el reto que fue decidir cómo representar a la mujer latinoamericana. Gaby hizo un trabajo muy bello en lograr lo que queríamos y como tal hubo mucho conversar. Detrás de eso hubo mucho conversar para lograr esa representación de lo que somos, que al final pues es imposible tener una representación exacta de tanta diversidad y dentro de nuestra introducción tratamos de hablar de eso. Ser latinoamericana al final no es una definición estática. Hay mujeres latinoamericanas con orígenes africanos, árabes, de todos lugares y asimismo pues hay todo tipo de cuerpos, de orígenes, etcétera. Y eso quisimos mostrarlo también con los diferentes colores que usamos dentro de la página web y este concepto de la red quisimos mostrarla a través de este hilo rojo que al final termina siendo, y lo decía pues a quien yo entrevisté en Reino Unido, hablar salva vidas y hablar con mujeres. O sea, a veces ella me contaba justo del impacto de la investigación en Reino Unido, pues yo le decía, pero ¿ha sentido que ha cambiado algo? Y ella me dijo, la verdad, yo lo puse en mis historias, que había contado mi historia de violencia acá en Reino Unido, y me contactó una compañera de baile y me contó su historia y la direccioné a cómo pedir ayuda. Entonces, al final, aunque no parezca, aunque no parezca estas redes el hablar y el ponerlo en conversación, pero no desde el victimismo ni desde pues el tema tan complicado que es, sino desde esas redes que están haciendo tanto trabajo también desde el arte, desde tomarse un té, como es en el caso de España, las trabajadoras del hogar o tantas dinámicas diferentes para crear comunidad y sanar las violencias o ayudar a otras a salir de ellas, pues es lo más valioso de esta investigación. Creo que una parte muy importante es esta radiografía que ya mencionó Goldie, que acabas de mencionar tú, este mapa que hacen de, mira, si esto sucede, puedes acudir acá si estás en estos países. Eh, bueno, en ese sentido, justo, ¿cómo fue que pensaron esta difusión para que llegara igual a mujeres que lo requerían? Ya lo mencionó un poco Valentina. ¿Qué efectos o repercusiones han visto en su trabajo? Goldie, no sé si has visto algún otro efecto además de este que menciona Vale.
Y una tercera pregunta en esta misma es si ustedes han acercado o han buscado acercar la investigación o la información, los hallazgos a los gobiernos o a instituciones de los países donde investigaron para que haya algún cambio, para que se mueva algo, o no iba por ahí tanto el objetivo. ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál ha sido el impacto? Bueno, yo creo que lo primero, respondiendo a tu primera pregunta, la primera decisión que tomamos como equipo fue publicar la investigación en español. Porque, bueno, siendo una beca europea, lo primero que decidimos fue esto va en español porque nuestra audiencia principal son mujeres latinas y tiene que ser accesible en el idioma, si después lo podemos traducir, genial. De hecho, se publicó una versión como un resumen de la investigación en un medio también europeo que se llama Unbiased the News en inglés, pero creo que esa fue la primera decisión que tal vez puede parecer un poco trivial, pero creo que fue muy intencional en cuanto a cómo escogíamos comunicarnos. Entonces, a partir de ahí, hemos hecho un proceso que ha sido un poco más lento, quizás desde que publicamos la investigación, en cuanto a llegar a las propias mujeres. Bueno, tenemos, además de que hicimos redes, nos han replicado en bastantes medios en Europa y en Latinoamérica, que eso también fue intencional, pensando que no solo, que probablemente las personas, las mujeres que estén aquí, tal vez sigan leyendo medios de sus países. Entonces, no solo centrarnos en la difusión en medios europeos, sino también apoyarnos también de nuestra propia red en Latinoamérica. Entonces, eso fue algo que también decidimos hacer. En cuanto a la pregunta de enviar esto al Estado o a instituciones, no es algo que hemos hecho hasta el momento, simplemente porque fue una investigación enorme y con toda transparencia. Una vez que publicamos y que empezamos a ver la reproducción en medios, hemos estado un poco en pausa en cuanto a cómo seguir con esto, porque fue algo de verdad, bueno, después si quieres te contamos más, pero fueron más de 8 meses de trabajo en esto, entonces un poco cuando terminamos fue como, ok, vio la luz, estamos teniendo respuesta, igual en redes sociales nos escriben de vez en cuando, sabemos que además de las réplicas en redes sociales, que las propias protagonistas lo han recibido y ahora nuestra tarea pendiente, que es algo que queremos hacer, y Lau puede contar más de cómo lo vamos a hacer, es acercarnos a las propias redes de apoyo para que sepan que esta página existe y que a partir de ahí sean las mismas redes las que se encarguen de apoyarnos en esta difusión, no siendo ellas como los canales más importantes para nosotros. Sí, que idealmente, o sea, vamos a pasar a estas 130 redes la información y aparte de eso, dentro de la página web está la opción de agregar más redes y las personas que conozcan algunas, porque claramente éramos solo 9 personas trabajando en esto, se nos pudo haber escapado algo, pues es valiosísimo seguir nutriéndolo porque creo que las 9 personas que trabajamos en la investigación estamos de acuerdo, es mucho más que algo por dinero o algo por prestigio, es algo que realmente nos atraviesa y queremos que siga nutriéndose y existiendo. Y asimismo, pues en la línea de lo que dice Goldie, totalmente hay un punto en el que el trabajo periodístico y como migrante, que a la vez muchas de nosotras tenemos 2 trabajos o no hemos podido trabajar en periodismo, esta investigación nos seguía conectando al periodismo y aún así es agotador y hay que tener pues el hablar de violencias y a la vez estar sufriendo en algunas ocasiones, pues esa incertidumbre de la migración es complicado y asimismo pues queremos retomar, pero a nuestros tiempos y seguir, ojalá nutriéndolo con otros países si es posible. Yo sé, como ya mencionaron, fueron 8 meses, además es hablar de violencia en sí ya es muy complejo. ¿Cómo fue la experiencia de llevar este proceso con una persona que decidió hablar, contar su historia? Y por ahí en la página también tienen una guía para realizar entrevistas que realizaron luego de esta investigación. ¿Cómo decidieron realizar esta guía y cuál fue este resultado? Como tal, el proceso de reportería fue diferente para cada una de nosotras, porque algunas personas ya conocían a estas organizaciones o la fuente con la que tenían una relación ya más cercana, como en el caso de España, o en el caso de Alemania, pues como que la entrevista se concretó ya después de un juicio y pues hubo
mucha incertidumbre, pero sí que fue un momento muy importante para la mujer pues que experimentó la violencia, porque más allá de periodismo era el poder dar su lado de la historia, como que el periodismo también es reparador porque escucha y le da una plataforma a las personas, ¿no? Fue muy bonito al inicio, antes de hacer las entrevistas, como no solo las que íbamos a hacer reporterismo y escribir las historias, sino todo el equipo, hablamos de, ok, ¿cómo nos vamos a referir a las violencias? No toda persona quiere ser tratada como víctima, algunas quieren ser tratadas como superviviente o ninguna de las anteriores. Vamos a preguntar estas cosas, vamos a dejar claro que pueden retractarse, pueden ver el borrador antes de ser publicado, pueden salir en anonimato, porque lo más importante al final es la seguridad de estas personas, es lo principal, y ya después va pues el periodismo, ¿no? Pero asimismo intentamos, y yo creo que viendo las historias lo verán mucho, no contamos solamente, o sea, la violencia al final es lo menos, ¿sí me entiendes? No vamos a dar detalles, porque para eso ya hay muchísimo periodismo que está tristemente como enfocándose en, pues, cuánta, o sea, sí, cuánta sangre hay. Y tristemente acá fue una decisión editorial desde el principio que se mostrara o sea, todo ese proceso desde identificar las violencias, cómo la red te ayuda a identificarlas, a salir de ahí, o en su defecto, como en el caso de Francia, y como es muy difícil cuando no tienes esas redes acompañándote. Y la importancia también de, pues, de que el proceso no es algo lineal, ni en el primer momento es tan fácil salir, a veces pasa después de muchas ocasiones violentas o de encontrarse con una persona específica que les dice, hey, esto es violencia económica, esto es violencia psicológica, porque muchas ni siquiera sabían esa definición. O sea, la violencia no tiene una cara, hay mujeres de 50 o más años, hay mujeres con máster, hay otras que migraron por amor, hay otras que migraron solas, otras acompañadas, hay otras que no encontraron en su comunidad latina apoyo por eso mismo de que traían preconcepciones de cómo se debe ver un matrimonio o qué deben hacer para mantenerlo con vida. Creo que todo esto hace de la investigación un compendio de reportajes y datos que muestra con sus matices la importancia de que tanto los estados como esas comunidades que surgen cuando hay ausencias sigan trabajando para que se ponga en el centro del debate que no es normal que haya tanta violencia hacia las mujeres que migran, ni hacia ninguna mujer. Cuando empezamos el proceso y decidimos centrarnos en las redes de apoyo construidas por las mujeres, creo que tomamos la decisión explícita de que esto iba a ser, como dijo Lau, no nos vamos a concentrar en la violencia, sino vamos a mirar las soluciones y sobre todo las propuestas frente a estas problemáticas, ¿no? ¿Cómo encontramos apoyo? ¿Cómo hacemos familia? ¿Cómo hacemos red en la migración, ¿no? Más allá de las circunstancias particulares de cada uno. Creo que en estos procesos de periodismo colaborativo no se trata solamente de vamos a reportear y sacar el trabajo, sino cómo vamos a compartir experiencias entre nosotros para que lo hagamos lo mejor posible, de forma sensible con nuestras fuentes, pero que también vayamos aprendiendo en el camino para que la colaboración también nos nutra a nosotros. Quería señalar antes de seguir con esto lo que dijo Lau, que me pareció súper importante del tema de entender también nosotros como periodistas que tal vez para todas las mujeres y sobre todo las protagonistas de las historias, tal vez denunciar no era lo más importante, sino la importancia de hablar y contar sus historias y darle el valor a eso. Entonces quería como señalar eso porque creo que eso fue una de las motivaciones principales para seguir con esta investigación que sí fue muy larga. Hablabas tú de las secciones que fueron agregando en la página. Al leer la investigación, a mí me encanta justo la parte de muestro los mapas, te muestro las redes, esta parte de un periodismo de servicio, un periodismo constructivo, periodismo de soluciones, pero también me quedó la pregunta, más bien existe la pregunta en la página de qué pasa con el riesgo de deportación si tú haces una denuncia. O sea, creo que está como muy padre que todo el ángulo y todo el enfoque es esta solución, pero también ponen ustedes esta pequeña, no sé si warning o no, warning, o este contexto de qué sucede si denuncian. ¿Cómo pensaron ustedes en agregar esto? Sé que es parte del contexto, pero ¿cómo quisieron narrarlo justo para no basarse solo
en un problema de, uy, te pueden deportar si esto sucede? ¿Cómo fue esa parte de decidir narrar esto? Creo que fue una decisión totalmente sostenida en cómo queremos que nos lean y quiénes queremos que nos lean en estos momentos. Y nuestra prioridad fue pensar en mujeres que posiblemente estén en esas situaciones y que digan, ¿qué hago? Por eso, desde un principio, pensando que sería una página de servicio, fue que decidimos poner desde, pues damos un pequeño resumen de la investigación, pero de una vez dice, si necesitas ayuda, clic aquí. No, como siempre regresando a eso y de hecho un poco la parte de la estética, de que se llame bien acompañada, de un poco como el sentimiento de la investigación también iba hacia tratar de camuflar un poco el porqué real de la investigación, no, como de qué realmente es lo que estamos mostrando aquí, también pensando en posibles víctimas que estén mirando estas páginas y que necesiten ver algo rápido, que necesiten, no, que no vaya a ser evidente que están buscando ayuda si están en un contexto de violencia donde tal vez las estén censurando, donde tal vez no puedan tomarse el tiempo de mirar toda la página, porque sabemos que toma mucho tiempo. Entonces, a partir de ahí fue que tomamos esa decisión de hacerlo así y particularmente la parte de las deportaciones fue también como una pregunta que nos hicimos desde el principio porque cuando empezamos a mirar los grupos de Facebook, empezamos a ver las preguntas que surgían, vimos que uno de los miedos más grandes es ¿qué va a pasar con mis papeles? Y eso también es lo de, si me quedo sin papeles, bueno, pues me echan del país, o sea, es que es como, no hay una, no, es, una cosa va de la mano con la otra, entonces creo que ahí es cuando empezamos a mirar cómo abordamos este tema sin revictimizar y sobre todo sirviendo también para, para apoyar a las personas que estén buscando esta información con toda la transparencia posible, ¿no? Del caso y que se sepa sobre todo que cada situación tiene un matiz y una posibilidad distinta de cómo puede desenvolverse, ¿no? Sí, que también esos matices de los que hablas, o sea, al final cada país tiene, incluso respecto a, o sea, por ejemplo, en la Convención de Estambul, eh, en teoría los países deberían garantizar cuando una mujer sufre violencias de género, que su estatus migratorio no va, o sea, si su estatus migratorio depende de su pareja, quién es el agresor, le van a dar una visa independiente y asimismo si hay hijos de por medio, etcétera. Pero, por ejemplo, el Reino Unido eh, tiene excepción de esta regla, o sea, la tiene condicionada, es decir, puede o no decidir ejercer o no esto. Y asimismo, en el Reino Unido vimos que al menos más, o sea, más de 500 veces la policía había enviado información de mujeres que habían denunciado a sus agresores al Home Office, que es la entidad encargada de inmigraciones. Entonces, sí que hay un riesgo real de deportación en muchos países, incluso en España, en donde en teoría sí que deberían tener protección particular las mujeres, sin importar su situación migratoria. Esto no siempre se cumple, pero por eso mismo pensamos que era tan importante mapear las redes comunitarias que están cuando las mujeres realmente temen demasiado denunciar, o incluso es que el temor a veces no es solo el punto del estatus migratorio, los papeles, sino pues la impunidad, que finalmente piense, sea de donde sea la persona, que hay más impunidad dentro de las mujeres migrantes, según algunos estudios que leímos, pero hay impunidad en general, así que hay mujeres que no quieren denunciar y necesitan otros caminos hacia la reparación, hacia salir de esas situaciones y hacia sentir pues que tienen, que pueden vivir una vida mejor y que merecen vivir una vida mejor. Entonces de ahí que habláramos de la deportación, pero también mapeáramos las redes en general. Yo sé que ambas, me atrevo a decir, han participado en investigaciones colaborativas en otras ocasiones, quizá como parte de otras redes, como parte de su trabajo. En general, ¿cómo fue hacerlo esta vez con el equipo de Bien Acompañadas? A ver, fue la investigación más larga en la que he trabajado con o sin un equipo transnacional, lo que lo hizo particularmente difícil porque mantener la motivación es muy complicado por tanto tiempo, aunque sea un tema que ya te interesa y te atraviesa de por sí, es muy difícil como con los tiempos. Varias veces tuvimos que ser flexibles y cambiar
las entregas. Algunos de nosotros ni teníamos en su momento un trabajo fijo o certeza de, pues, de nuestros documentos, etcétera. No, yo, por ejemplo, no tenía certeza de si podía o no mandar peticiones de información cuando mis documentos estaban en trámite. Bueno, hay muchas cosas como que atraviesan la investigación. Además, aquí en Europa el verano es como todo el mundo se desconecta, entonces en realidad fue una lucha de tratar de sacar esto antes del verano, porque no queríamos que la investigación saliera en pleno agosto, que aquí es como el equivalente a que nadie abra ningún correo ni nada, ni ver WhatsApp. Entonces fue un poco también esa lucha de la flexibilidad, pero tratar de mantener deadlines. Y yo creo que lo más importante fue al final como tratar de mantener la sensibilidad humana, de saber que había momentos de cansancio, pero que había que seguir. Y yo creo que esa motivación que decía al principio de saber que esto era importante para las personas de quienes estábamos contando las historias y saber que mapear estas redes no era simplemente poner datos en un mapa, era de verdad lograr que se sepa que estas organizaciones existen. Descubrimos, por ejemplo, en Reino Unido hay una organización que ofrece ayuda legal y de denuncia y ya ha logrado hablar frente al gobierno local de Londres y, o sea, están cambiando cosas, algunas de estas redes a nivel grande, gigante, y hay otras pequeñitas como en la historia de Bélgica, que es una peluquería en la que una mujer eh, venezolana víctima de, perdona, sí, venezolana víctima de violencia encontró el apoyo que necesitaba y ahí fue donde la recibieron hasta en su casa, le dieron un trabajo cuando pensó que no iba a poder salir de la violencia. Entonces, al final las redes es dos personas o más que se juntan y que se acompañan en un momento difícil. Y asimismo hemos encontrado eso en esta investigación entre nosotras. Han surgido algunas amistades y algunas cosas muy bonitas. Ojalá haya mucho más periodismo colaborativo, feminista, de derechos humanos y por y para migrantes. Bueno, de mi parte sería todo. Esta fue como nuestra primera entrevista de este espacio dentro de Factual para entrevistar a personas que realizan investigaciones grandísimas o pequeñas, pero que tienen mucha relevancia. Solo quiero agradecer a quienes nos acompañaron. Gracias a Goldie, gracias a Laura, gracias también a quienes nos están viendo y también acá vamos a dejar para que lean toda la investigación. Es en el enlace de bienacompanadas.org, sin la ñ, me parece que va, exacto. Sí, sí, la Este, ñ. sí, sin la ñ del español, o latino, no, no, español del español, este, para que pasen a revisarlos y bueno, muchas gracias por ver.